En este video te voy a desarrollar cuáles son los 3 pasos que vos tenés que seguir para poder vender con tu marca personal utilizando de vehículo el podcast. Primero, quiero explicar un poco de los beneficios de por qué utilizar un podcast. Hoy, el mercado de marcas personales se está explotando. Cada vez más hay creadores de contenido. Obviamente hay mucha gente que está demandando esa creación de contenido de la gente y todavía no está en su pico, que no está ni cerca de llegar a la saturación de mercado, pero hay dos diferentes formas de crear contenido. Uno es a través del contenido largo y otro es a través del contenido corto. El contenido corto vendría a ser los Reels, los Shorts, el TikTok, y el contenido largo vendría a ser YouTube, el podcast, Spotify. Contenido largo, contenido donde vos estás 10, 15, 20, 30 minutos, una hora. ¿Cuál es el beneficio que hay detrás del podcast? Hoy, al haber tanta creación de contenido y tantas marcas personales, están viendo de que es mucho más sencillo crear contenido corto. Entonces hay muchísima gente creando contenido corto y hay mucha competencia. ¿Y cuál es el problema? Que vos, para poder diferenciarte y posicionarte con el contenido corto, requerís de mucho volumen, requerís de mucho error, de mucho aprendizaje y de ser muy específico con el mensaje. Como hay tantos creadores de contenido, es muy difícil diferenciarse y aparte hay mucha inteligencia artificial. En cambio, en el contenido largo vos te podés diferenciar porque para vos poder estar 10, 15, 20 minutos tenés que ser una persona que sabe del tema del que está hablando y además es mucho más fácil conectar con la persona. Hay una métrica que utilizan las personas para saber cuándo le van a vender a una persona y equivale a la cantidad de tiempo en reproducción, es decir, la cantidad de tiempo que la gente ve tu contenido para poder comprarte. Esta estadística dice que una persona tiene que pasar aproximadamente 7 horas para poder conectar con vos y comprarte. Entonces, para poder conectar con esas 7 horas a través del contenido corto, vos requerís aproximadamente 420 reels de un minuto para poder lograr esa cantidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que crear esos 420 reels y además tienen que conectar con esa persona y la persona se los tiene que ver. En cambio, a través de podcast, vos requerís de 7 podcasts de una hora, 14 de 30 minutos o 28 de 15 minutos. Es mucho más sencillo desarrollar esa cantidad de temas y además es mucho más sencillo ponerse frente a la cámara y exponer. Cuando vos sos una persona que sabe y que confía en el servicio que da, es mucho más sencillo crear esta fuente de podcast. Además, YouTube está madurando mucho en cuanto a la audiencia y en cuanto a la cantidad de inversión y a la cantidad de trabajo que le están poniendo, porque hay un auge mucho más grande de consumidores de contenido largo. Hoy está este efecto YouTube y este efecto de personas que quieren estar nutriéndose a través de YouTube, en donde la gente hoy está explorando mucho más el contenido largo. Entonces estás ante una oportunidad muy grande porque hay muchos creadores de contenido corto, pero no hay tantos creadores de contenido largo. Entonces, hoy la posibilidad y la oportunidad es mucho más grande a raíz de crear contenido largo y además es mucho más sencillo poder conectar con este tipo de personas. Porque aparte, hay que entender cuáles son los diferentes tipos de personas que consumen el contenido. La gente que consume el contenido corto, por lo general, es gente que se está entreteniendo, gente que está haciendo sus necesidades, gente que está quizás viajando en el tren y está aburrido y está scrolleando, o está tirado en el sillón después de un día largo. En cambio, la gente que está en YouTube, por lo general, es gente que quiere nutrirse, que quiere aprender sobre un tema, que quiere ver a un experto poder explicar un tema a desarrollar. Aparte, la gente busca cosas para aprender. Si yo quiero aprender a desarrollar mi marca personal, no lo voy a buscar en Instagram, no lo voy a buscar en TikTok, lo voy a buscar en YouTube. Y esa es la clase de consumidores que hay en el contenido largo. Entonces hoy la oportunidad es muy grande y es mucho más sencillo conectar con tu audiencia a través del contenido largo. Todos los referentes que vos tenés, número uno, que vos decís, este es grosso en el tema que sea, lo vas a conocer más por el contenido largo. Vas a conectar mucho más cuando vos te mirás un video de 10, 15, 30 minutos, una hora. Que eso es lo que me pasa a mí puntualmente como consumidor. Una vez explicados estos beneficios, voy a explicarte cuáles son los 3 pasos para desarrollar tu marca personal con el contenido largo. El primer paso es definir la raíz de tu marca. Es decir, vos como vendedor, ya sea que tenés un servicio de coaching, un servicio de lo que sea, vos, para poder vender a través del contenido largo, primero tenés que definir cuál va a ser la base de tu marca personal. Es decir, cuál va a ser el yo que se muestra frente a la cámara y qué expertise voy a desarrollar en la cámara. Entonces, supongamos que sos un profesional de la salud, más puntualmente un kinesiólogo, por ejemplo, y quizás tu expertise va más al lado de los deportes. Entonces, el expertise que vos vas a comunicar en la marca personal es el de ser un kinesiólogo experto en deportes. Y entonces vos lo que tenés que definir es quién vas a ser detrás de la marca personal, que siempre pone el énfasis en ser auténtico. Más allá del servicio que vos vendas, más allá de la gente a la que vos querés conseguir, lo primero es ser auténtico. Cuando vos sos auténtico, independientemente del servicio que vendas, vas a ser una fuente más atractora de personas. Porque la gente quiere conectar con la vulnerabilidad
y con gente que es real. Por eso también es un diferencial muy grande el tener un podcast, porque puede ser mucho más auténtico y puede ser mucho más real en el contenido largo. Entonces, ahí vas a poder conectar mucho más con esa audiencia. Entonces, en primer lugar, ser súper auténtico y saber realmente qué es lo que vos querés comunicar, no lo que creés que querés. Porque quizás sos un profesional, quizás sos un coach y decís, bueno, yo voy a crear mi marca personal de lo que me dedico. Pero quizás no es lo que te resuena más. Quizás te resuena mucho más compartir el lado más humano tuyo. Y obviamente hacer algunos videos de coaching o de tu servicio, pero quizás más enfatizado en hacer una marca personal para conectar con tu audiencia desde tu yo personal. Entonces, es importante escuchar el corazón y escuchar lo que realmente querés primero. Y después definir a qué personas le vas a hablar. Por ejemplo, si vos sos un kinesiólogo experto en deportes o un entrenador que se dedica a la fuerza o un coach especializado en ansiedad o un psicólogo especializado en trauma, un constelador familiar, un biodescodificador, lo que sea, ahí vas a definir qué tipo de personas ayudas. Poniendo el ejemplo del kinesiólogo experto en deportes, las personas a las que vos vas a especializarte es en deportistas. Entonces, ¿cuál va a ser la raíz de tu marca personal? Explicar cómo se lleva una vida saludable desde la kinesiología para deportistas. Si sos un coach experto en trauma, por ejemplo, lo que vas a hacer es definir a tu audiencia en personas que tienen traumas y que les vas a ayudar en procesos de coaching para que ayuden a transitar esos traumas. Si sos un psicólogo experto en ansiedad, por ejemplo, vas a compartir tu expertise hacia personas que tienen ansiedad. Desde tu mirada de psicólogo, ¿cómo vas a ayudar a esas personas? Entonces, vas a definir cuál va a ser la raíz de tu marca y una vez con eso, vamos al paso 2. El paso 2, lo que vamos a definir son pilares comunicacionales. Yo recomiendo que vos hagas 3 formas de comunicar. El primero es contenido general sobre tu nicho. Es decir, si sos un kinesiólogo, si sos un psicólogo, vas a hablar de temas generales que a la mayoría de personas de tu nicho, como pueden ser deportistas, como pueden ser psicólogos en trauma, gente que tiene traumas, coaching para ansiedad, gente que tiene ansiedad, vas a hablar de temas generales. Después vas a definir temas de nicho, cosas más específicas para esas personas. Suponete que sos un kinesiólogo para deportistas, vas a hablar de, por ejemplo, no sé, problema de rodilla, problema de codo, cosas mucho más específicas. Y después vas a utilizar fuente de, quizás de colaboración. Esos 3 pilares comunicacionales en el que vos hablas de temas generales, hablas de temas específicos y fuente de colaboración van a ser quizás entrevistas. Pues si sos un kinesiólogo, entrevistar a deportistas, profesionales, puedes entrevistar a otros expertos, a otros entrenadores, a gente referente, cosas que vos puedas colaborar con otras personas, primero para cruzar las audiencias, porque en el cruce de audiencias vos vas a crecer mucho más tu marca personal, te vas a poder dar a conocer y aparte vas a aumentar mucho el flujo de clientes. Después, con el contenido general, vos lo que vas a hacer es atraer ese tipo de personas. Porque la gente lo que le gusta es poder escuchar tu expertise. Entonces, comunicar de temas que vos sabés va a ser mucho más fácil para la gente conectar con vos y saber que, ok, vos sos un kinesiólogo que sabe, vos sos un coach que sabe, un psicólogo, un constelador. Sabés de estos temas generales. Ahora, el contenido de nicho lo que va a servir es la mayor fuente de atracción de clientes. ¿Por qué? Porque vos con tu expertise y con tu experiencia vas a saber que esos clientes siempre llegan con problemas puntuales. Probablemente si vos sos un kinesiólogo para deportistas, vos sabés que hay temas generales y problemas generales con lo que la gente viene que quizás no tiene idea de por qué tiene ese problema y no tiene idea de cómo es la solución ni de qué tiene que hacer para conseguir esa solución. Como por ejemplo, imagínate tema de rodilla. Deportistas, futbolistas que tienen problema de rodilla. Entonces, el hecho de que vos comuniques acerca del problema de dolor de rodilla, lo que va a hacer es que puedas conectar con esa gente que tiene dolor de rodilla, que vos conocés. Entonces, es importante conocer al cliente al que vos le vas a abordar si vas a vender un servicio a través del podcast. Y después, bueno, la fuente de atracción ya la comuniqué, que es poder tener entrevistas o colaboraciones en las que vos puedas cruzar audiencias para expandir mucho más la cartera de clientes, por así decirlo. Ese es el paso número 2. Voy a profundizar un poco en las entrevistas y en los temas generales. Y el paso 3 es profundizar en los temas de nicho, que ahí es donde vos vas a aprovechar mucho más y exprimir mucho más la venta. En la fuente de atracción, que es de colaboración, que es como lo manejamos, por ejemplo, en mi podcast Darle Forma, vos lo podés ir a buscar, que es un podcast de espiritualidad y negocios, en donde nosotros entrevistamos a referentes del nicho espiritual, coaches, consteladores, de todo tipo de nicho del ámbito espiritual o incluso de profesionales, donde llevamos quizás el enfoque al lado espiritual de
cuál es la parte auténtica de desarrollar un negocio, cuál es el nivel de autoconocimiento que uno tiene que tener para generar dinero, por ejemplo. Nosotros crecimos a más de 100.000 personas nuestra audiencia gracias a esas colaboraciones. Entonces nosotros después, cuando hacemos videos comunicando nuestro expertise, vamos a poder exprimir mucho más a la audiencia porque vamos a tener una fuente de atracción mucho más grande. Entonces, vos como coach, como experto en deportes, como entrenador y demás, es importante que vos puedas hacer entrevistas. Puede ser con referentes o puede ser con gente que vos conozcas, que vos sepas que puedas exprimir una charla en donde vos veas cómo coordinar esa temática que vos exprimís con esa persona. Por ejemplo, si sos el kinesiólogo experto en deportes, traer un deportista profesional es ver cómo esa persona ve el desarrollo de entrenamiento de fuerza, por ejemplo. Cómo hace esa persona para prevenir lesiones, cómo hace para hacer para que tenga un rendimiento mucho más alto y demás, a través del entrenamiento kinesiológico, por ejemplo. Si sos un coach de ansiedad, por ejemplo, traer a profesionales que tengan también otra mirada acerca de la ansiedad, o personas que hayan transitado grandes periodos de ansiedad y que hoy sean referentes, o traer artistas o traer gente de alto rendimiento de ver cómo ellos desarrollan el ámbito de la ansiedad, por ejemplo, como para, no sé, ir a un evento, como para hacer un deporte de alto rendimiento y que esa ansiedad no les gane. Entonces eso es importante para que vos puedas expandir mucho más tu audiencia. En este proceso puede que te venga ese síndrome del impostor de decir, bueno, yo quién soy, estoy iniciando como para invitar a gente, a referentes, a deportistas, pero créeme que siempre va a haber una persona dispuesta a ayudarte. Que eso es lo que nos pasó a nosotros. En el tercer podcast ya pudimos entrevistar a alguien que tenía una audiencia de 80.000 personas, por ejemplo. Porque él vio una intención muy linda y se prestó para hacer un podcast. Entonces, esta va a ser, dentro del paso 2, como una de las fuentes para que vos expandas mucho más tu audiencia. Después vas a ir al contenido general. En el contenido general, como yo expliqué antes, vas a comunicar tu expertise de temas más generales sobre lo que vos te dedicas. Por ejemplo, si sos un coach de ansiedad, por ejemplo, vas a hablar de temas como puede ser, no sé, rendir exámenes. Quizás toda la gente que rinde exámenes tiene ansiedad. Entonces vos, sabiendo cómo se desarrollan las personas con la ansiedad al rendir exámenes y cómo esas personas pueden utilizar determinadas herramientas como para calmar esa ansiedad a la hora de rendir exámenes, vas a comunicar esa expertise en los videos. Entonces eso es un tema general porque la mayoría de gente que hace exámenes tiene ansiedad. Buscar temas generales en los que la gente le despierte esa ansiedad. Si sos un coach de deportista, por ejemplo, vas a hablar de temas generales de cómo escaparle a la procrastinación, cómo evitar la frustración ante una pérdida en algún deporte, cómo evitar la frustración ante la caída del rendimiento, cómo afrontar el cansancio, temas generales que abordan. Si es algo muy específico como un coach para deportistas, lo mismo. ¿Cuál es la importancia de desarrollar el cardio, de calentar para hacer cardio? ¿Cuál es la importancia de la fuerza? ¿Cuál es la importancia de entrenar piernas? Desarrollar temas generales, que a esos deportistas los convoque, tengan ganas de escuchar. Y el paso 3, que es uno de los más importantes para ejecutar las ventas, esto no quiere decir que en las entrevistas y en los temas generales no puedas vender, pero en los contenidos de nicho vas a exprimir mucho más, porque vas a hablar de temas muy puntuales que la gente busca respuestas. Tiene preguntas de cómo calmo el dolor de rodilla, por ejemplo, si eso es un coach para deportistas y demás. Temas muy generales. Vamos a volver a explicar ejemplos. Si vos sos un coach, un kinesiólogo que ayuda a deportistas, si la mayoría de gente que viene deportista viene con dolor de rodilla, la estrategia comunicacional que vos tenés que tener, no solo para el kinesiólogo, sino para cualquier persona que esté viendo este video y quiera vender servicios a través del podcast, lo que tiene que desarrollar son determinados puntos para que la persona pueda comprender el problema, cuál es la solución y entender de que vos sos el indicado para resolver ese problema. Entonces, lo primero que vas a hacer es una intro. En el podcast vos vas a desarrollar una intro que dure entre 1 y 2 minutos diciendo cuál es la promesa del video. Por ejemplo, si la promesa es te ayudo a sanar el dolor de rodilla, por ejemplo, vos en ese minuto o en esos 2 minutos tenés que desarrollar por qué esa persona va a desarrollar el problema. Entonces, puede ser si hablas a futbolistas que tienen dolor de rodilla, la intro puede ser como en el camino de los futbolistas, cuando uno está entrenando y está desarrollando cada vez mucho más nivel y en la competición y cada vez va aumentando la cantidad de partidos, empieza a aparecer el dolor de rodilla. Y muchos no comprenden por qué esto es lo que sucede. Entonces, en este video yo te voy a explicar el por qué te sucede el dolor de rodillas, cuál es la solución, cuál es el entrenamiento que vos tenés que ejecutar para poder evitarlo y cómo hacer paso a paso para que vos puedas desarrollar ese calentamiento, por ejemplo. Una vez que desarrollás la intro,
das contexto del problema. Entonces, si es el dolor de rodilla, vos lo que vas a explicarle es el contexto de por qué sucede ese dolor de rodilla. Entonces puede ser que en el camino de estar entrenando, uno no calienta de la forma adecuada. No entiende que quizás en la pierna tiene, no sé, el cuádriceps que tiene 4 músculos, el femoral, y no comprende que en la pantorrilla también tiene que calentar de cierta forma para que la rodilla no impacte. Entonces, cuando vos estás calentando, cuando vos estás entrenando y no desarrollás este calentamiento, es probable de que estés empezando a tener dolores constantemente porque hay cierto músculo que tensiona, entonces te está pasando dolor de rodilla. O llevándolo a, no sé, coach de ansiedad, quizás cómo afrontar ansiedad cuando estás enfrente del escenario. Quizás el desarrollar el problema, el contexto es, cuando vos te estás por enfrentar al escenario, vos comprendés de que tenés que salir de una forma perfecta, de que tenés que decir todo de manera perfecta, que no te tenés que equivocar, que vas a estar enfrente de personas que te están juzgando, y el hecho de que vos te equivoques o que te quedes en blanco es la perdición. Entonces, la persona que entra enfrente del escenario, por ejemplo, va a desarrollar este estrés porque siente que se va a morir ante el error. Entonces esto es normal porque la cabeza se quiere anticipar y no quiere que eso suceda, entonces le agarra ansiedad, la sobrepreocupación por lo que puede suceder en el futuro. Bien, una vez que desarrollas el contexto del dolor, pasás a cuál es la solución. Como por ejemplo, un coach para dolor de rodilla es la solución es calentar, por ejemplo, no sé, sentadilla estática contra la pared durante 20 segundos, 3 series. ¿Por qué? Porque la solución hace que el flujo de sangre pase por, bueno, si sos coach para deportistas lo sabrás mejor que yo. Y para alguien que tiene ansiedad, por ejemplo, es antes de, no sé, 30 minutos antes de ir al evento, empezar a hacer visualización y comprender de que el error es natural y que el error puede formar parte de tu desempeño. Ahora, el hecho de que vos te equivoques no va a pasar nada. Nadie te va a juzgar y nadie se va a estar fijando en el error. Si vos ya preparaste tu charla, por ejemplo, frente a las personas, no tiene por qué suceder ese error y si sucede, lo vas a pasar de forma natural. Entonces, ayudar como a calmar, darle herramientas a la persona. Una vez que desarrollamos eso, lo que van a hacer es pasar al siguiente punto, que es ofrecer el servicio. Entonces, una vez que vos desarrollaste cuál es el problema, cuál es la solución, ustedes venderse como el profesional que ofrecen ese servicio. Si sos un deportista y te gustaría profundizar más en tu caso, ver cuál es el dolor específico que estás atravesando o cuál es el tema de ansiedad que vos estás atravesando que te gustaría que te ayude de forma personalizada, por ejemplo, en la descripción tengo mi WhatsApp en donde te puedes comunicar conmigo, vemos paso a paso cuál es el camino que vos podés seguir, cómo te puedo ayudar y con ese caso profundizamos y trabajas conmigo. Ese puede ser una de las formas de vender el servicio. Entonces el paso es la introducción, donde vas a vender la promesa del video, desarrollar el contexto del problema, desarrollar la solución y el llamado a la acción. Entonces, con esa estrategia, vos lo que vas a hacer es tener una fuente de atracción, colaboración, entrevistas con las personas, donde vas a ampliar tu cartera de seguidores, por así decirlo, contenido general para dar tu expertise, para mostrar de que vos sabes del tema y que podés expandir también de forma nichada a tu audiencia, porque no vas a estar hablando de cualquier cosa. Si vos sos un coach para deportistas y hablas de la importancia del cardio, te va a llegar gente que esté interesada en el cardio. Entonces, esa es la importancia de hablar de contenido general y el contenido de nicho donde vos vas a especializarte en temas puntuales para que la gente que tiene esos problemas puntuales quiera trabajar con vos. Entonces, si llegaste hasta acá el video y te resonó y te sirve toda esta información que te pasé y te gustaría profundizar un poco más porque quizás en el armado del podcast necesitas un poco de ayuda, necesitas que alguien te acompañe paso a paso, no sabes cómo crear, sistematizar, monetizar el podcast, quizás crees que es algo muy difícil, quizás crees que es algo que lleva mucho tiempo, que puede ser. El caso es muy específico de cada uno, pero te quiero contar que con mi amigo Rami tenemos una mentoría para ayudarte a crear, sistematizar y monetizar tu propio podcast desde la autenticidad y teniendo todas las herramientas para que vos sepas todas las diferentes formas de monetizar y cómo hacer para que sea realmente auténtico, para que vos puedas diferenciarte en tu marca personal y que dentro de menos de 3 meses vos ya estés rodando con tu marca personal con la forma más auténtica y con la forma que más te vas a diferenciar del resto. Si querés información, en la descripción tengo mi WhatsApp personal donde podemos charlar, ver tu caso puntual, ver tu caso personal acerca de cómo querés crear tu marca personal y si resonás puedes trabajar con nosotros.
Si te gustó el video, me gustaría que le des me gusta, que te suscribas, que actives la campanita y también me encantaría ver en los comentarios tu feedback. Si esto te sirvió, si te fue claro, si te gustaría otra forma de crear el contenido. Todo el feedback que vos me quieras dar va a ser recibido y te voy a estar contestando en los comentarios. Si llegaste hasta acá, te agradezco. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.